comunicación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. El gobierno iniciará la compra masiva de medicamentos para abastecer a hospitales públicos. Vamos a quitar el dinero a las mafias de la salud, dice el presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama. La Contraloría inicia un examen preliminar a las derivaciones y al pago que reciben los prestadores privados por parte del IES en las coordinaciones provinciales de Pichincha y Guayas. Con machete y motosierra, Javier Milei y Daniel Noboa sellan su encuentro en la Casa Rosada en Argentina. Integrante de la terna de la Asamblea para la Renovación del Consejo de la Judicatura renuncia a su postulación y alega una falta de confianza en el proceso. Ecuador construye su primera política nacional de competitividad con enfoque en calidad de productos y servicios. Alias Llanero y alias Nirama se convirtieron en los dos nuevos narcotraficantes extraditados a Estados Unidos. Los sospechosos estarían a cargo del envío de droga a Centroamérica, México y Estados Unidos. El estado de excepción por grave conmoción interna se extiende a ciertos cantones de Cotopaxi y Bolívar. El Ejecutivo señala que dichas localidades serían utilizadas como sitios estratégicos de grupos criminales. En la información internacional, al menos 5 fallecidos y 36 heridos deja un atentado cerca de una base aérea en Cali, Colombia. El ejército israelí pide evacuar al personal médico y organizaciones de ayuda humanitaria en el norte de Gaza ante los preparativos de una ofensiva militar. Con el auspicio de Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. La primera baja en el proceso de selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, esta vez María Emilia Grijalva ha renunciado a su postulación y aduce falta de confianza, además de que se refiere a un cuestionado proceso. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el licenciado Andrés Gushmer, asambleísta por ADN. Con él hablaremos acerca de la corrupción y el desabastecimiento que existe en la salud pública. ¿Qué se va a hacer desde la Asamblea Nacional? Pues lo vamos a revisar en esta entrevista. Estaremos también en diálogo con Roque Sevilla, empresario y exalcalde de Quito. La incorporación de 643 megavatios al sistema eléctrico nacional por parte de la empresa privada. Estaremos dialogando sobre este tema.
Y con el doctor Fernando Ayo, director de la Business School de la UIDE, hablaremos acerca de las estrategias financieras para reducir los costos en los viajes. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y todo lo que escuchas en FM Mundo y mucho más ahora también en fmmundo.com. Ingresa ahora a fmmundo.com y vive una experiencia a otro nivel. Lo tienen ahí en sus pantallas, nuestra página web. Así es, puedes mantenerte al día con nuestras entrevistas, con las noticias y con todas las transmisiones en vivo en fmmundo.com. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El gobierno iniciará la compra masiva de medicamentos para abastecer a hospitales de la red pública, así lo anunció el presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama. Las declaraciones ocurrieron después de la primera sesión del Comité de Salud Pública celebrada esta mañana en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Lama insistió en que la falta de suministro se remonta desde hace ya varios años, lo que abonó a la organización de estructuras de corrupción. Vamos a comenzar dando la medicación, comprándola de manera transparente y masiva para ahorrar el dinero de los ecuatorianos, de los afiliados. Les vamos a quitar el dinero a las mafias de la salud que durante años han venido luchando por capturar hospitales para poder repartirse el botín que le pertenece a los ecuatorianos y que se debería haber usado para atender su salud. Los problemas que enfrentamos el día de hoy son problemas cuya semilla fue sembrada hace 15 años y que ningún otro gobierno ha hecho absolutamente nada. Las mafias de la salud van a hacer cada esfuerzo, cada sabotaje, cada daño, cada mentira para intentar destruir esta labor que se está intentando hacer. Definir la estrategia interinstitucional para la descentralización en el esquema de medicamentos es un pendiente que se resolverá a lo largo de las próximas sesiones del comité, según manifestó el ministro de Salud, Jimmy Martin. Porque tenemos que dar un paso firme, pero también estratégico y coordinado desde el Ejecutivo. Estos pasos en firme ya tenemos trazado cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer para poder quitarle el poder, para poderle quitar esos recursos a las distintas entidades operativas descentralizadas, que es el término que se ha utilizado en favor de la descentralización que solamente ha favorecido a la corrupción. Vamos a establecer un sistema transparente que nos pueda dar datos para poder tomar decisiones eficientes, decisiones basadas en las necesidades de los ecuatorianos y que finalmente responda al Sistema Nacional de Salud que todos queremos, que sea transparente, eficiente y libre de corrupción. Una de las preocupaciones en el sistema de salud, según la ministra de Economía y Finanzas, Saría Moya, es el uso indebido del presupuesto entregado a casas de salud. Sobre este tema, la ministra alertó de una serie de irregularidades en la cadena de pago que se reflejarían en el servicio deficiente de proveedores de salud, pese a la entrega de más de 430 millones de dólares en lo que va del año. Este año el Ministerio de Economía y Finanzas destinó 200 millones para la adquisición de medicamentos. Esto es repartido desde el Ministerio de Salud Pública, desde la planta central, hacia las diferentes entidades operativas desconcentradas, es decir, hospitales, coordinaciones zonales, para que desde ahí se haga la adquisición de medicamentos. Los contratos firmados no suman más de 130 millones y el monto ejecutado de esos contratos por los mandos medios de los hospitales es de alrededor de 100 millones. Esos 100 millones deberían garantizar ya buena parte del abastecimiento en los hospitales. Sin embargo, esto no se observa. Hay muchas irregularidades. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas estamos garantizando sanear esa cadena de pagos del sistema de salud. Y previo a la primera reunión del Comité Nacional de Salud, el ministro Jimmy Martin descartó declarar la emergencia en el sector. El funcionario dijo que esto solo acelera procesos de compras públicas que pueden derivar en irregularidades. Según recoge Diario Expreso, el ministro advirtió que algunos hospitales un mismo fármaco se compra en precios distintos, lo que reflejaría la corrupción en las contrataciones.
La Contraloría General del Estado inició un examen preliminar a las derivaciones y al pago que reciben los prestadores privados por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en las coordinaciones provinciales de Pichincha y Guayas. El proceso ocurre en respuesta a una investigación de Diario Expreso que señala que en los últimos 13 años el Seguro Social destinó 8.000 millones de dólares a prestadores externos, de los cuales 15 concentran cerca de la mitad de dicho rubro. En el año 2023, la Subcontraloría de Veeduría analizó las auditorías que hizo el IES a los contratos con oferentes privados de servicios de salud entre el 2018 y el 2023 y estableció irregularidades como falencias en la calificación de ofertas, selección de proveedores y controles en las operaciones. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Desde el oficialismo se señala que declarar la emergencia en el sistema de salud podría abrir la puerta a la corrupción que persiste desde hace mucho tiempo en el sector. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Y estamos ya en contacto en este momento con Andrés Guzmán, asambleísta por ADN. La corrupción y desabastecimiento en la salud pública, ¿qué se hará desde la Asamblea Nacional? Le preguntamos de este momento. Andrés, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Como siempre, Fausto, un abrazo. Estamos con algún problema con la comunicación, no se le escucha bien. Vamos a intentar reconectarnos. Estamos iniciando este diálogo con el licenciado Andrés Guzmán, asambleísta por ADN, y un tema que ha generado preocupación en estos últimos días, aun cuando no es un tema reciente, es el desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales públicos del país. Hay serias denuncias de lo que ocurre, por ejemplo, en el Pablo Arturo Suárez, en el Eugenio Espejo, en el Verdi Ceballos de Puerto Viejo. Hay algunos hospitales que se han reportado en malas condiciones internas en algunos de los sectores de tratamiento. Estamos ya en este momento. Perfecto, estamos ya con Andrés. No sé si le escuchamos bien, por favor. ¿Qué tal, Fausto? Buenas tardes. Yo los escuché siempre, así que les agradezco mucho la invitación y bueno, contestando un poco ya la apertura para no perder ni un solo minuto. La verdad que coincido con lo que he dicho y lo que he manifestado y sostenido en estos últimos días. La verdad que la búsqueda que tenía la bancada del ERC en poder llevarnos a una nueva declaratoria de emergencia hubiese sido un atajo para quienes han venido manejando precisamente la mayor cantidad de contratos alrededor de las emergencias sanitarias del 2022, del 2021. Es cierto que la emergencia sanitaria del 2020 era necesaria por todo lo que significaba el COVID-19 en ese momento, sin embargo fue tal vez el momento en el cual más se levantó la alfombra para ver la gran podredumbre que existía debajo alrededor de la salud de los ecuatorianos. Por eso nosotros lo que hicimos fue precisamente presentar o mocionar un proyecto de fortalecimiento que lo acogió, no solamente lo aprobó de manera total y unánime el Pleno, sino que lo acogió el Ejecutivo, y el presidente con el decreto 108 creó ya el Comité Nacional de Salud, que seguramente ustedes habrán ya recogido las principales novedades que generaron el día de hoy. Lo que nosotros queremos es repetirle a los ecuatorianos que los inconvenientes que se han venido suscitando no son más que los problemas generados por una corrupción arrastrada a lo largo de muchísimos años, de muchos gobiernos, y que por fin un gobierno ha decidido con muchísimo rigor, transparencia, pero también con mucha valentía, porque recordemos que hay muchos grupos organizados que ya se han apropiado del negocio de los hospitales o de muchos hospitales. Bueno, con mucha valentía este gobierno ha decidido extirpar a estas células que nos han venido actuando de manera terrible. Asambleísta, pero este gobierno está desde finales del 2023, todo el 2024, lo que va ya ha pasado la mitad del 2025. Si bien estas estructuras vienen incluso de mucho antes, ¿en dónde están las autoridades de control? ¿En dónde están los trabajos también? Hay un centro de inteligencia estratégica. ¿En dónde están las autoridades de salud? Porque vemos lo que ocurre hoy por hoy en los hospitales. Los hospitales están desabastecidos. Sí, seguramente no es única y exclusivamente
exclusivamente desde ahora, no es lo que pasa en esta coyuntura, ha pasado en gobiernos anteriores, pero seguir responsabilizando a gobiernos anteriores, ocurrió en el gobierno de Lazo, en el de Moreno, en el de Correa, y esto ya genera una preocupación hoy en día. ¿Por qué no una emergencia si tenemos desabastecimiento en casi todos los hospitales? En algunos no hay ni siquiera paracetamol, no hay insumos, hay una lista de espera de 1.200 personas para operaciones, por ejemplo, en el Pablo Arturo Suárez. La situación es, al menos para quienes estamos viendo todos los reportes, crítica. Porque la historia demuestra, no es un tema de percepción, Fausto, de verdad, yo lo he venido sosteniendo. Es que no es una percepción, permanentemente. No, lo que te quiero decir no es una percepción, y tampoco es una percepción que las emergencias sanitarias lo único que han hecho es justamente llenarse los bolsillos a muy pocos proveedores, a muy pocas empresas, y de manera terrible le han quitado el recursos a los ecuatorianos. Pero eso ocurre cuando no hay control. Cuando no hay un CERCOP que esté vigilando cómo se están repartiendo los contratos entre 1, 2 o 3 proveedores que giran, dan la vuelta entre uno y otro hospital. Eso es para quienes están realmente de lleno metidos ahí, lo pueden ver, lo pueden identificar. Si identifican las mafias, pues hay que sacarlas. Esto, si no hay control, se va a pasar con emergencia o sin ella. No. Realmente los procesos de emergencia le hubiesen abierto la puerta a estas empresas y a estos proveedores. Mire lo que pasó en la emergencia eléctrica. La primera fase de emergencia eléctrica se les pasó Progen, se les pasó ATM. Había una segunda fase que se colgó en la mitad porque había un consorcio, Wording, si no me equivoco, que estaba ya por ser contratado, y también se fracasó esa contratación. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en el resto de las contrataciones. Y es en una emergencia y es en este gobierno. ¿Y cómo no se puede revisar eso? Porque Fausto, las emergencias no van a solucionar los problemas estructurales que tiene la salud, Fausto. Es como pretender que tengas una herida de bala y pidas una gasa y un esparadrapo y una cinta para detener la hemorragia, pero la bala sigue adentro, sigue lastimando los órganos vitales, y lo que se necesita es una operación, lo que necesita es extraer la bala, lo que se necesita es agarrarle puntos. Es un proceso donde el paciente realmente pueda curarse y no un paliativo momentáneo como puede ser una emergencia, que además, por muchísimos otros aspectos que tienen que ver con los procesos administrativos, créeme que no es un aspecto tan sencillo como decir, bueno, ciérrenle las ventanas, ciérrenle las puertas o los atajos a los que han venido aprovechándose de esto. Nosotros lo que queremos y lo que propusimos y lo que el presidente no solamente demostró con velocidad y con mucha ejecutividad, sino que ya hoy hay ya el primer anuncio que lo que busca es justamente esta compra centralizada de medicamentos, es demostrar que se puede cambiar una estructura que por años ha venido funcionando de otra manera, y que ninguna emergencia, salvo la del 2020, ninguna emergencia ha mostrado mayores beneficios. La gente, y con esto cierro para darte nuevamente la palabra, cuando nosotros recorremos los hospitales, porque no estamos fiscalizando los hospitales en esta coyuntura, no es que hemos ido la semana pasada, llevamos meses yendo a los hospitales. Yo he ido a los hospitales antes de ser elegido asambleísta. Pero y lo que te puedo decir es que hay muchos hospitales en donde... ¿Cómo llegamos a esto? Me decía Fausto, no te escuché, ¿me repites? Pero si fueron a los hospitales desde hace meses, ¿cómo llegamos a esto? Le voy a dar lectura un poco de lo que ha sido motivo de reportajes amplios en Ecuavisa, Teleamazonas, en otros medios de comunicación. Hemos recogido algunas de las experiencias incluso de pacientes, de médicos, de especialistas. En el Eugenio Espejo, por ejemplo, no hay medicinas, operaciones postergadas, oftalmología, no hay insumos, pacientes que dicen que no hay médicos para medicina interna, ascensores sin funcionamiento, lavandería en condiciones precarias. En el Pablo Arturo Suárez mandan a hacer exámenes de sangre afuera, no hay placas para los insumos, capacidad para 100 cirugías, se hacen 20, en el hospital Delfina Torres de Esmeraldas no hay jeringuillas, pacientes que tienen que conseguir medicinas fuera, hay denuncias, y ustedes han ido desde hace meses. Hoy, con esa efectividad que usted menciona, se asignan $200 millones. ¿Por qué no se los asignó hace 6 meses, hace 8, hace un año, hace año y medio que están ya en el gobierno?
porque seguramente, y esto ya es una decisión, no es una decisión de la Asamblea, nuestro trabajo ha sido fiscalizar y entregar seguramente aún muchas más denuncias de las que tú dices, porque también habría que agregarle que así como hay mucha gente que manifiesta o encuentra de motivos como los que tú señalabas o detallabas hace un momento, también hay muchas denuncias de hospitales en donde se han encontrado insumos caducados, en donde se han encontrado medicinas escondidas, en donde se han encontrado equipamientos sin mantenimiento. Mira, el manejo de la salud en este país es perverso y no entra en la mente de una persona como tú, como yo o como seguramente millones de ecuatorianos pensar que hay gente que no le interesa la ejecutividad y la ejecución, sino simplemente abrir procesos presupuestarios para llenarse los bolsillos. El trabajo que nosotros hemos venido haciendo y seguimos haciendo, y no hablo solamente de los asambleístas de ADN, sino también de los asambleístas de RC, de la Comisión de Salud o incluso algunos otros, son entregados todos al presidente de la comisión y son elevados a los entes respectivos, Ministerio de Salud o IES. Lo que puedo asegurar es que el plan de lo que nosotros estamos hoy iniciando, y digo hoy a nivel del Ejecutivo y del Legislativo, es que los cambios estructurales por fin lleguen, que por fin de una vez por todas empecemos, como muchas cosas han ido cambiando, algunas otras han ido mejorando. Es poco político, mejor dicho, es poco popular a lo mejor decir qué cosas están funcionando, qué cosas realmente vale la pena observar, porque mientras nosotros tengamos ciudadanos, un ciudadano que realmente no reciba atención, un ciudadano que sea extorsionado para sacar un turno y se lo vende al chico de la limpieza que tiene un amarre con el administrador del hospital, nosotros no nos vamos a sentir satisfechos. Pero el problema es que no es uno, son miles. El problema es que no es uno, son miles los ciudadanos que no están recibiendo atención. Yo lo mencionaba, hay una lista de espera de 1.200 pacientes. Dije uno porque no importa que sean mil, basta que sea uno. Con la salud, basta con que sea uno. Sí, y esto me refiero, por ejemplo, a lo que le mencionaba, lista de espera de 1.200 pacientes en ortopedia y traumatología en el Pablo Arturo Suárez, y resulta que los médicos que reclaman inmediatamente son sumariados. En el hospital Verdi Ceballos de Portoviejo, personal de seguridad y limpieza con sueldos atrasados, al día siguiente o en la semana siguiente desvinculados, guardia de seguridad despedido por dar declaraciones. Y eso no suena tampoco a una gestión, a esa efectividad que ustedes mencionan, porque usted dice también que vendían medicinas caducadas, y las medicinas caducadas en los hospitales que están manejados por el gobierno, por las autoridades, por los ministros de salud, todos los que han pasado por allí. En ningún momento yo he hablado de una ejecutividad o de eficiencia ejemplar. Acá lo que estoy diciendo es que la salud y la red de salud pública del Ecuador ha estado capturada por un sistema que durante años no le ha permitido, porque repito, esto hay que comprenderlo como realmente sucede, y vale la pena escuchar muchas voces que están directamente vinculadas al funcionamiento de la salud pública y comprender que hay muchos organismos que están metidos en esta red, y que por más que en otros gobiernos, no voy a hablar solo de porque dirán, bueno, no han podido hacerlo, y es un trabajo que lo estamos llevando a cabo, que lo queremos terminar, que se va a demostrar que sí se puede cambiar, porque la lucha contra el crimen organizado que ha tenido el gobierno de Daniel Noboa no la ha tenido ningún otro gobierno. La decisión de ponerle cara, nombre, apellido, número de empresa, RUC, facturación, no la hizo nadie antes, y la estamos haciendo ahora precisamente porque con la salud no se tiene que jugar. Nosotros lo que defendemos y vamos a seguir defendiendo es que lo que tú sostenías hace un rato, creería yo que es a lo mejor tu opinión de generar una nueva emergencia sanitaria, no hubiese sido el remedio adecuado, y quizás no lo podemos saber y tampoco queríamos corrernos ese riesgo, quizás hubiese sido peor el remedio que la enfermedad. No es mi opinión, es un poco el resultado de lo que hemos visto, de lo que he dado lectura a lo que ocurre en la salud pública. Si esto no nos parece, al menos a los ciudadanos de a pie nos parece que esto es una situación emergente, una situación de crisis evidente. Esto es más allá que una opinión personal. He dado lectura, si es que esto a un ciudadano común no le parece una emergencia, pues entendible que esa sea una opinión. En el caso, por ejemplo, de usted asambleísta, pero por ejemplo también ocurrió en el Delfina Torres de Esmeraldas, proceso de contratación pública orientados
a un solo proveedor. Se denuncia, resulta que la representante legal es esposa del fiscal y el caso archivado. ¿Dónde están esos procesos? El coordinador zonal dispuso reunión con el director de ADN provincial. Se está investigando esos casos. Entiendo que si el fiscal... Y hay más, y te digo que denuncias hay más. En la Comisión del Derecho a la Salud y del Deporte, que tenemos sesiones permanentemente, hemos tenido más esta semana. El trabajo de fiscalización que te dije hace un momento que no lo hacemos solo nosotros, sino que lo hacen también los asambleístas de RC, traen muchísima información que te puedo asegurar. Yo sé que la poca confianza que se puede haber tenido a lo largo de momentos, o de no solo de las emergencias, sino a denuncias y a casos de corrupción de años anteriores, le tienen poca confianza, existe poca confianza ciudadana, no solamente al funcionamiento del sistema, sino a cómo se va a castigar a quienes están involucrados en los actos de corrupción. Lo que te puedo yo asegurar es que nadie tiene un deseo más grande de que el sistema de salud pública del Ecuador cambie y funcione como tiene que funcionar que nosotros, que los que estamos hoy en este lugar, porque yo coincido con lo que tú señalabas en algún momento y lo dije en mi intervención del Pleno, no importa lo que haya pasado antes, hoy somos nosotros los que estamos aquí y somos nosotros los que demostraremos si podemos cambiar o no el rumbo de este modelo. Insisto lo que dije en el Pleno, lo que dije en mi introducción y lo reitero ahora. Confiamos en el que el Comité Nacional de Salud sea realmente el eje en el cual empiece a cambiar de manera permanente la estructura del funcionamiento de la salud pública en el país. Y una nueva emergencia sanitaria no es una opinión personal, es una opinión que está directamente justificada con información. Desgraciadamente no han sido las emergencias sanitarias o las declaratorias de emergencias sanitarias la resolución a los problemas de nuestra salud, sino más bien un despilfarro brutal, centenares de millones de dólares que se han ido a lo largo de los últimos 15 años aproximadamente. Y esta compra masiva de medicamentos, ¿bajo qué figura se va a hacer? Porque si hablan de una compra masiva, urgente, emergente, no sé cómo le vamos a calificar, si no es emergencia, en un lenguaje común, esto resulta una suerte de compra emergente, urgente al menos. Seguramente es una pregunta, muy buena pregunta, que la tendrán que contestar quienes están a cargo de los procesos administrativos y ejecutivos, no solamente de esta toma de decisión, sino de algunas otras que son justamente quienes conforman el Consejo Nacional de Salud. Probablemente Edgar Lama u otros de los miembros del Comité Nacional de Salud podrán dar detalles de qué beneficios y sobre todo qué candados pondrán para evitar que los que siempre han estado ya frotándose las manos cada vez que hay una emergencia sanitaria son los primeros en llegar para facturar. Y en todo este contexto, la pregunta inicial, ¿qué va a hacer la Asamblea Nacional? Si no hay una emergencia, bueno, se ha instado al gobierno a revisar esto, se ha creado este comité de salud, lo cual creo que es importante en el contexto que se vive ahora. ¿Qué le queda a la Asamblea Nacional? Seguir haciendo el trabajo de fiscalización que hemos venido haciendo. La verdad que es un trabajo de fiscalización muy fuerte, en donde no solamente los asambleístas de la oposición son quienes quizás ponen el rigor, sino que nosotros también lo hacemos. Mañana tenemos una nueva visita a hospitales, lo hemos venido haciendo de manera permanente, lo están haciendo otros asambleístas que quizás no están en la Comisión del Derecho a la Salud y del Deporte, pero son asambleístas elegidos por sus territorios y también elevan sus informes a la comisión, y nosotros ahora lo que haremos es, bueno, justamente en la creación de este comité, tener el mismo rigor. Vamos a observar los distintos procesos para saber que, más allá de que exista la ejecutividad que necesitamos para resolver los problemas de salud que la gente tiene, también se los haga apegado a la ley y obviamente al marco jurídico que le permita a la gente respirar tranquilo y decir, bueno, los recursos están llegando directamente a la ciudadanía. Hay que ver qué ocurre la próxima semana y seguramente en los próximos días para respecto de las visitas a los hospitales y también los resultados de esta compra masiva de medicamentos e insumos. Andrés, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande para todos. El asambleísta Andrés Guzmán hablando sobre la corrupción y desabastecimiento en la salud pública y parte de lo que ha sido esta propuesta de la Asamblea Nacional y lo que será la visita a algunos de los hospitales en el país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La fiesta de verano continúa en Equavagen este 22, 23 y 24 de agosto. Llévate el auto de tus sueños con atención especial y bocaditos para toda la familia. Si adquieres en este mes tu Volkswagen, participas en el sorteo de la camiseta autografiada de Liga de Quito. Y recuerda, si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro, Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para ti. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Te mantenemos al día. Ahora, las noticias. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, figuran entre los candidatos a la renovación de la Judicatura, cuyas impugnaciones en su contra fueron desechadas por la Comisión Técnica. Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano e interpelante de la postulación de Godoy, cuestionó la decisión adoptada por el equipo a cargo de tramitar las objeciones pese a las pruebas presentadas. Nosotros sí presentamos pruebas testimoniales y por eso nos niegan, por haber presentado pruebas testimoniales. ¿Por qué? Porque yo pedí que se convoque a la audiencia a la doctora Zulanda Goyes, a la doctora Yolanda Yupangui y a la doctora Tatiana Tampedo para que en audiencia señalen todo el tema respecto a la gestión, porque recordemos que en el juicio político de la doctora Zulanda Goyes claramente señaló la inoperancia, en este caso del doctor Mario Godoy, y por eso solicité las pruebas testimoniales. Sin embargo, bajo criterios muy básicos y elementales, esa comisión, quién sabe quiénes son, nos desecharon, no mi impugnación, todas las 19 impugnaciones.
Y este jueves, María Emilia Grijalva renunció a la terna de la Asamblea Nacional para renovar el Consejo de la Judicatura. A través de un oficio remitido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la postulante se refirió a un proceso ampliamente cuestionado en distintas instancias y por varios actores. Grijalva cuestionó a la comisión técnica encargada de tramitar las impugnaciones al abordar los recursos con criterios excesivamente formalistas en ciertos casos y endebles en otros. Estas actuaciones, dijo, afectaron su confianza en el proceso de renovación. Más información, el presidente Daniel Noboa fue recibido en la Casa Rosada por su homólogo argentino Javier Milei. Los mandatarios participaron de un saludo protocolario y lideraron una reunión bilateral con sus delegaciones, donde se abordaron temas de cooperación en seguridad, lucha contra el crimen organizado, comercio, el manejo de las finanzas públicas y la apertura comercial. En la cita participaron autoridades como la canciller Gabriela Sommerfield, el ministro del Interior John Reinberg, el secretario de Integridad Pública José Julio Neira y la embajadora de Ecuador en Argentina Diana Salazar. Al cierre del encuentro, Noboa y Milei posaron con una motosierra y un machete en la Casa Rosada, sellando su segundo día de visita a Argentina. Y al finalizar la reunión, la canciller Gabriela Sommerfield amplió los detalles de los puntos abordados por ambos países. Hizo una revisión sobre los temas posibles para atraer inversión al Ecuador, apoyo en, por ejemplo, energía nuclear por la parte de la experiencia argentina a las necesidades que hoy tenemos, así como los objetivos que hoy tenemos para desarrollar generación de energía nuclear, es decir, energía nuclear con fines pacíficos. Es un encuentro histórico cuando vemos que ambos líderes tienen una agenda muy común, que es la lucha por devolver la seguridad económica, seguridad física a los ciudadanos de ambos países. Por su parte, el ministro del Interior, John Reinberg, suscribió junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un memorando de entendimiento para la cooperación y coordinación en el desarrollo de actividades para el combate al crimen organizado. Este mecanismo incluye también estrategias para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el orden público. Definitivamente una visita muy importante para el país. Hoy aquí en Argentina hemos firmado con la ministra Bullrich un acuerdo muy importante entre ministerios del Interior para trabajar en conjunto, compartir información, acabar con estas estructuras criminales que tanto daño están haciendo a nuestro país, y qué mejor que tener un aliado tan importante como Argentina. Hoy con el presidente Milei también tocamos varios temas relevantes a seguridad. Vamos a trabajar en conjunto. Ideas que fueron saliendo de la mesa y que podemos trabajarlas como países amigos que somos. Hemos hablado con Brasil, hemos firmado también con Uruguay un acuerdo de entendimiento con el ministro del Interior, fundamental para trabajar todos en la región, porque lo más importante es que todos estemos articulados, todos juntos para combatir a los mismos criminales, y qué mejor que trabajar de esta forma, compartir información entre todos los países y de esta forma acabar con estas economías criminales y sobre todo seguir a estos delincuentes a cualquier punto donde ellos pretendan esconderse. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital, más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio, noticias actualizadas todo el tiempo, programas en vivo y bajo demanda, reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista y una misión que no puede fallar. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde?
¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Esterilización nivel 2 desbloqueado. Porque ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El presidente Daniel Noboa incluyó al cantón de La Maná en la provincia de Cotopaxi y Las Naves y Echandía en la provincia Bolívar dentro del estado de excepción declarado por grave conmoción interna. Esta acción fue ejecutada a través del decreto 109 en el cual el primer mandatario señala que los cantones mencionados son utilizados como localidades estratégicas por grupos criminales que buscarían la desestabilización institucional. El documento restringe también los derechos de inviolabilidad de domicilio y correspondencia, lo cual permite a las fuerzas del orden realizar inspecciones, allanamientos y requisas en sitios donde se presuma que residen integrantes de organizaciones criminales. Y en Notimundo a la carta, Catherine Herrera, politóloga y experta en seguridad, señaló que el estado de excepción requiere el acompañamiento de políticas públicas sostenidas para generar resultados efectivos. Herrera indicó que esta medida puede ser útil para enfrentar el crimen organizado, pero advirtió que su impacto es limitado si no se atacan las economías ilícitas. Teniendo impactos en tres medidas, o sea, yo le estoy viendo. Por una parte, pues justamente asegurar estos territorios donde ellos están utilizando, cuando digo ellos, son estas estructuras criminales que están utilizando como nodos viales y pasos secundarios, tanto para narcotráfico y minería ilegal. Dos, cuando se tenga que hacer un golpe quirúrgico a estas estructuras criminales, tanto mandos medios, mandos altos, y claro, una contención de economías criminales que no les permita generar economías secundarias como vacunas, extorsiones a comunidades o incluso a grupos de delincuencia organizada que están dentro de estas zonas y que les permite tener un financiamiento directo a grupos de delincuencia armada o lo que nosotros conocemos como grupos armados organizados. Entonces, por una parte, táctica sí va a tener resultados, pero si es que no viene acompañado de políticas públicas estratégicas, de un tema de judicialización y un control financiero, pues serán soluciones efímeras pero no sostenibles. Alias Llanero y alias Nirama se convirtieron en los dos nuevos narcotraficantes extraditados a Estados Unidos. Este jueves la policía entregó al gobierno norteamericano los dos sospechosos catalogados como dos de los más grandes narcotraficantes colombo-ecuatorianos y quienes según las autoridades fungían como los sucesores de alias Gerald. A su cargo estuvieron las operaciones del envío de droga a Centroamérica, México y Estados Unidos. De acuerdo con el ministro del Interior, los delincuentes fueron detenidos el pasado 25 de febrero y son requeridos por una corte de Miami, en la Florida. Detalló que alias Llanero estaría vinculado al Frente 48 de las FARC, con quienes manejaba cultivos ilícitos y laboratorios en la frontera entre Ecuador y Colombia. Ningún narcotraficante quedará impune en Ecuador, dijo Reinberg a través de sus redes sociales.
Leonidas Issa, expresidente de la CONAIE, fue denunciado ante la Fiscalía por el presunto delito de secuestro cometido en contra de 3 policías retenidos desde el pasado 18 de agosto en la comunidad de San Ignacio, en la provincia de Cotopaxi. Los uniformados permanecen bajo custodia de la justicia indígena debido a que son acusados por supuestamente intentar atentar contra la vida de Issa. La policía también presentó una acción de habeas corpus para exigir la liberación de los funcionarios, quienes según la institución cumplían diligencias dentro de una investigación previa bajo la dirección de la Fiscalía. En otra información, más de 26 países participaron este jueves en el primer encuentro empresarial de evaluación y de la conformidad, acreditación, industria y gobierno celebrado en la República Dominicana. Ecuador fue una de las delegaciones que intervino en el evento y que, según el viceministro de Producción e Industrias, Andrés Robalino, manejó un eje fundamental: la calidad en productos y servicios del sector público y privado. Robalino señaló que uno de los desafíos en el país es que exista una perspectiva positiva en torno a la inversión en parámetros de calidad que permitirán su inserción en mercados internacionales. La calidad no debe ser vista solamente desde el lado productivo o desde el lado de servicios. Como yo le dije al inicio, Gisela, la calidad en el país debe ser vista desde la seguridad, la educación, la salud y muchas otras aristas más. Y le voy a poner un ejemplo. Si es que como sector productivo una empresa invierte en la calidad del producto, pero el momento en que ese producto va a ser comercializado no hay calidad de seguridad, obviamente se ve afectado. La calidad debe ser transversal y en eso estamos trabajando también en implementar la primera política de competitividad del Ecuador. Y ahí la calidad es un eje transversal, porque sin calidad de servicios, sin calidad de seguridad, sin calidad de educación, obviamente vamos a seguir batiendo lodo en el mismo problema, porque no estamos mejorando la calidad. Por otra parte, el viceministro informó que luego de 6 años se instaló el Consejo Consultivo del Comité Interministerial de la Calidad. Se trata de un organismo que debía reunirse una vez cada 2 meses como mínimo. Sin embargo, desde la emisión de la Ley de Calidad en el año 2010 existieron únicamente 6 sesiones. Esa situación no se ha dado en el país durante 6 años y además, desde que se promulgó la Ley de Calidad, la única vez que el Consejo Consultivo, las únicas veces que el Consejo Consultivo se ha reunido son 6 veces desde el 2010 que se aprobó la Ley de Calidad. Entonces, en 15 años se ha reunido 6 veces un consejo que debería ser permanentemente consultado, para eso es la ley, y analizar toda la normativa y toda la reglamentación relacionada a la calidad. Pero ¿cómo se logra la confianza? Pues a ese sector productivo, a ese sector privado, a la academia y a los consumidores que están en este consejo consultivo, se les debe dar también la posibilidad de poder comentar, recomendar y por supuesto que se incluyan esas recomendaciones y esos comentarios en las políticas y en las normativas que se van a aprobar en los comités eminentemente públicos, porque ahí es donde el sector privado ve la importancia de participar. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El gobierno autorizó al sector privado a incorporar 643 megavatios al sistema eléctrico nacional mediante proyectos de generación distribuida y autogeneración a partir de fuentes renovables, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía. Noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto esta hora con Roque Sevilla, empresario y exalcalde de Quito. La empresa privada hará la incorporación de 643 megavatios al sistema eléctrico nacional. La pregunta es ¿cómo? Roque, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Qué tal, Fausto? Gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, el gobierno entregó los certificados que permite llevar a cabo proyectos de energía sustentable a 10 empresas que hemos planteado opciones tanto en el campo solar como el eólico y el hidráulico. Así que es una buena noticia que inversionistas ecuatorianos estemos dispuestos a hacer esas inversiones para proveer de energía, cosa que es fundamental para el país.
Se ha hablado, por ejemplo, de generación, de autogeneración y energías renovables. ¿Bajo qué vías o cómo podrían distribuirse la generación y para llegar a estos 643 megavatios? Bueno, como usted indica, unas plantas eran para autogeneración. O sea, empresas que requieren energía y ellos mismos desarrollan la planta para abastecerse de energía sin entrar en la red de distribución. El caso nuestro, por ejemplo, es para proveer a la red pública para que puedan utilizar la energía que se produce en nuestro caso, que es solar, ¿no? Entonces habían las dos opciones. O uno se entraba con la tarifa que ha fijado el gobierno a proveer de energía al público, o ponía su propia planta, si usted tiene una industria grande y tiene un consumo alto de energía, para su propio consumo. Ahora bien, también algo que genera de alguna forma un poco de preocupación, sin embargo, a pesar de esta incorporación de los 643 megavatios, habría necesariamente un déficit todavía en la generación a nivel nacional. No obstante, ¿esto podría generarse prácticamente de inmediato o hay proyectos que deberán esperar algunos meses? Bueno, ninguno de estos proyectos es para enchufar mañana y comenzar a producir, porque está hablando, por ejemplo, de plantas hidroeléctricas que hay que construir la planta, eso toma 2 años. Pero en el caso de la autogeneración, algunos de las empresas que ya han adquirido sus generadores, pues eso podría solventarse. Bueno, podrían solventar si ya lo tienen armado, pero necesitaban la autorización previa para poder llevar a cabo eso. Así que puede que hayan importado ya los equipos y los instalen de inmediato. En el caso solar, yo calculo que en 1 año estarán todas ya operando, ¿no? Así que eso es lo que toma. Además, ni bien se termina la instalación de la planta solar, se enchufa y comienza a producir energía inmediatamente. En el caso de la hidroeléctrica hay que hacer una serie de pruebas y entonces toman bastante más tiempo. Las eólicas también, ni bien se instala la turbina eólica, comienza a producir y está ya conectada a la red, ¿no es cierto? Y entonces produce el efecto. Pero yo calculo que más o menos en 1 año y 1 año y medio, dependiendo del tipo de producción, estaremos con esos 600 y pico de megavatios ya en plena producción. ¿Hay un beneficio a cambio para el sector empresarial? Bueno, entrar en el negocio de la generación eléctrica. Con la tarifa que ha fijado el gobierno, es un negocio de largo plazo, con un margen razonable, pero nada especial, del orden del 15 al 17% de tasa interna de retorno, que para el riesgo y el plazo que se tiene es algo bastante racional, ¿no? Entonces, por eso ha habido el interés de estas 10 empresas y entendí de lo que dijo la ministra que vienen algunas plantas más. En el caso nuestro, por ejemplo, el Grupo Futuro, vamos a construir, hemos pedido permiso para 7 plantas más, en total serían 10. En el caso nuestro nos han entregado ya el permiso para 3. Ahora bien, se advierte, sin embargo, que el estiaje que está a menos de 2 meses de llegar, hay todavía incertidumbre sobre la fuerza que podrá tener el estiaje, los efectos que podrán tener, no se conoce tampoco cuál podría ser el déficit. Ya ha llegado el momento. ¿Cómo advierten ustedes llegar para este momento desde el sector empresarial, tomando en cuenta que el déficit se calcula cercano a los 1,000 megavatios? Sí, no, lo que se nos autorizó no va a estar bajo ningún concepto listo para el próximo estiaje. El próximo estiaje estamos a 2. ¿Pero cuál podría ser el escenario del sector empresarial en este año? ¿Perdón? ¿Cuál podría ser el escenario frente al estiaje en el sector empresarial para este año, para este septiembre? Bueno, como todos sabemos, si se produce el estiaje, el impacto que tiene en todos los negocios es muy negativo, ¿no? Creo que estamos mejor preparados que el año pasado porque muchas empresas han adquirido equipamiento como para sobrellevar la circunstancia si es que es de pocas horas.
Si es que son interrupciones largas como las que tuvimos el año pasado, eso impacta inmediatamente en la producción y la posibilidad de brindar los servicios. O sea, eso es algo muy negativo. Por eso esto que se está haciendo ahora, si miramos los problemas en el mediano plazo, es lo correcto. Si el Estado ya no tiene recursos para hacer la inversión, hay que buscar o la inversión nacional o la inversión extranjera que pueda proveer de la energía, porque es mucho más importante tener suficiente energía y que tener esta idea de que es un área estratégica y que solo lo puede hacer el Estado, cuando el Estado está sobreendeudado y no puede llevar a cabo ninguno de sus proyectos. La mayoría de los proyectos que se aprobaron, en ese caso de los hidráulicos al menos, estaban en los escritorios de los ministerios varios años, ¿no? Y por fin, creo yo, se está moviendo eso rápidamente, cumpliendo absolutamente con toda la normativa. Pero lo que pasa es que había una dejadez brutal. Y no había además la normativa. Ahora ya hay la normativa para 10 megavatios y acaban de emitirla para los 100 megavatios. Yo creo que vamos a tener una serie de propuestas muy interesantes de la empresa privada para proveer mayor cantidad de energía. Y esto con la experiencia que sufrimos lamentablemente en el 2024 y la experiencia colombiana de la participación del sector privado, ¿han servido de mucho estos dos escenarios para llegar a este momento? Yo creo que el ejemplo de Colombia está claro, ¿no? Tuvo la misma condición climática que nosotros y ellos no tuvieron interrupciones de energía. Y es porque hace mucho rato Colombia se dio cuenta que el Estado por sí solo no podía cubrir la demanda tan acelerada. No nos olvidemos que en la mayoría de los países está creciendo la demanda eléctrica entre el 6 y el 8%. Y ahora con los vehículos eléctricos y la inteligencia artificial vamos a tener una demanda que tal vez se duplique. Por tanto, las inversiones que hay que hacer en energía, si el Estado tiene el dinero y invierte, que lo haga. Y si el sector privado tiene el dinero e invierte, que lo haga. Porque lo más grave sería que no tengamos la energía, ¿no? Eso ya lo vivimos, ya nos damos cuenta lo grave que es. Y creo que estas 10 empresas, estamos contribuyendo a solucionar un problema grave del país. Este es un mercado nuevo en el que podría ya, me refiero a una oportunidad del sector empresarial en el mediano plazo, nuevamente hablando en el mediano, incluso en el largo plazo, para involucrarse en la generación eléctrica. Sin duda, y creo que hay varios otros campos que creo que no se han desarrollado, porque antes del INESEL y después con ESEL ahora, ninguno de ellos han desarrollado cosas tan importantes como la geotermia. Es un país de volcanes y de agua. Por tanto, tenemos fuentes de geotermia muy grandes que no han sido explotados hasta ahora. Claro, es una inversión más grande que las que hemos mencionado, pero en cambio es de una estabilidad de producción las 24 horas del día, los 365 días del año. Y entonces el gobierno tiene que promover también la geotermia, que como somos bendecidos de tener volcanes y agua, allí se debe desarrollar estas opciones, ¿no? Yo creo que es muy importante. Importante también como parte del cambio de la matriz energética, algo de lo que tanto se ha hablado y que puede también dar resultados en el mediano plazo. Roque, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Siempre a las órdenes, un abrazo. Un abrazo, gracias. Roque Sevilla, empresario y exalcalde de Quito, hablando sobre la incorporación de 643 megavatios al sistema eléctrico nacional, y esto por parte de la empresa privada, algo que ocurrirá aproximadamente, según ha dicho Roque Sevilla, en un año o un poco más. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La fiesta de verano continúa en Equavagen este 22, 23 y 24 de agosto. Llévate el auto de tus sueños con atención especial y bocaditos para toda la familia. Si adquieres en este mes tu Volkswagen, participas en el sorteo de la camiseta autografiada de Liga de Quito. Y recuerda, si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
Cocina con K, el libro de historias personales y de recetas de Carol Novoa, ya está disponible en cocinaconk.com. Recuerda que cocina se escribe con K. Encuéntralo en la Plaza Central de Scala Shopping y Shop Small de American Express en la República del Salvador. También en las redes de Carol con K. Un regalo para el alma y el paladar. No te lo puedes perder. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo. Con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Definir un presupuesto y organizar las finanzas antes de viajar son algunas estrategias para reducir los costos en los viajes. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el doctor Fernando Ayo, director de la Business School de la UIDE. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias, María del Carmen, qué gusto, buenas noches. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Doctor Ayo, salir de viaje puede suponer entrar en gastos que a veces nos hacen pensar 2 veces antes de tomar la decisión final. ¿Cuáles son esas estrategias financieras que uno debería tomar en cuenta de forma anticipada? Sí, y es justamente uno de los temas por los cuales muchas familias se bloquean al momento de ver todo este concepto del viaje, porque hay muchas cosas de por medio que antes de tomar la decisión pueden llevar incluso a frenar esa decisión. A desistir de salir. Exactamente. Entonces, a ver, empecemos por los puntos, digamos, más básicos, que es lo que normalmente se hace cuando una persona decide viajar, y es el tema de los pasajes aéreos. ¿Qué significa esto? A ver, un pasaje aéreo, yo puedo encontrarlo en cualquier parte del internet buscándolo, pero hay diferentes tipos de pasajes, es decir, los pasajes que puedo encontrar de una manera mucho más rápida y mucho más cómoda, por llamarlo de alguna manera, que son los vuelos que se conocen sin escalas, y también los vuelos que son un poco, a ver, llamémoslo, menos cómodos, ¿verdad? Por lo que toca ir a diferentes países, aterrizar en diferentes aeropuertos hasta llegar a mi destino. Esos son los vuelos que se conocen como vuelos con escalas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Los vuelos directos, obviamente al ser mucho más rápidos de llegar, son más cómodos. Menor tiempo. Cuestan, en menor tiempo, claro, y cuestan un poco más. Los vuelos con escala, por el mismo hecho de estar aterrizando en diferentes lugares, me cuestan un poco menos. Pero eso tiene una lógica no solamente del tiempo, sino también una cuestión de oferta y demanda. Las personas están más dispuestas a pagar por un pasaje mucho más rápido, que me lleve a mi destino más rápido, y por eso pues pago, y las aerolíneas lo venden un poco más premium. Versus que los vuelos con escala representan incluso hasta un 25% más económicos en el precio, por el mismo hecho de poder estar aterrizando en diferentes aeropuertos, pero la parte, o por dónde viene la parte económica es en el momento en que yo
aerolínea, voy a un destino X, pero ahí yo lleno con más pasajeros el otro avión o el otro vuelo, y obviamente ese vuelo va más lleno y puedo empezar a buscar opciones de reducción. Pero ahí se sacrifica un poco el tiempo y la calidad, ¿no? Porque el estar haciendo, bueno, hasta una escala puede ser, pero hay vuelos en los que hay 2 escalas para llegar a un destino, ¿no? Y hay vuelos que tienen hasta 3, 4 escalas y depende también el tiempo. Hay escalas de unas cuantas horas y hay escalas de hasta de un día. Ahí hay que un poco poner en la balanza si uno cuánto quiere reducir o más bien ahorrarse en tiempo y calidad de viaje. Así es, y es que más o menos representa entre un 20 a un 25, incluso 30% de ahorro. Es bastante el ahorro. Tomo la diferencia exactamente de un vuelo directo a un vuelo con escala. Ahora dependerá mucho de estos factores que acabas de decir, mi querida María del Carmen, pero adicional también cómo está mi presupuesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes se deberían comprar los pasajes? Porque eso, por ejemplo, pasa en los vuelos locales, ¿no? Si uno compra el pasaje, más o menos, yo por lo general trato de comprarlo un mes antes, pero si me atraso por algún motivo y lo compro una semana antes, el precio es significativamente más alto, ¿no? Sí, de hecho es así. A ver, se habla de la famosa regla de los 45 días, ¿no? Pero los 45, a ver, primero, ¿cómo funciona esta regla? Se dice que 45 días antes de mi vuelo que yo tengo planificado, puedo encontrar precios un poco más cómodos. ¿Y por qué pasa esto? Porque en ese tiempo, en general, a ver, esto es un poco más, a ver, no es una regla, pero sí es lo que normalmente suele pasar. En esa época, en ese tiempo, las aerolíneas ya ofertan cierta cantidad de asientos en el vuelo, me refiero en el avión, un poco más económicos, ¿sí? Incluso para hacerlo más atractivo y poder jalar gente. Obviamente hay una cantidad limitada de estos puestos, pero ya los ofertan. Ahora, esto, como lo dije, no es una regla, simplemente es una opción que puede funcionar, pero depende de muchos factores. Por ejemplo, el tema de la temporada. Si es una temporada como, por ejemplo, las más altas, como Navidad, esta regla ya no va a funcionar mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente la demanda... Eso es importante, la temporada. Exacto, y obviamente las aerolíneas no van a tener... asientos más baratos porque se sabe y por los históricos eso se va a vender. Entonces, en vuelos locales, por ejemplo, para no solamente hablar de vuelos internacionales, en vuelos locales que quieran hacer los ciudadanos, una fecha de temporada podríamos decir que es Navidad. A ver, Navidad es una época, una temporada alta, entonces hay que tener mucho cuidado con esas épocas. A ver, en esa temporada no vamos a encontrar muy comúnmente los boletos más baratos, ahí es difícil encontrar, ¿no? Sin embargo, en vuelos nacionales se habla de que si yo compro demasiado pronto, ¿sí? Me refiero a 6, 10 meses antes, las aerolíneas aún no han ajustado promociones, por ejemplo. Y no han liberado estos vuelos baratos, estos asientos baratos. Entonces, no es tan buena idea tampoco. Exactamente, pero si compras también demasiado tarde, es decir, menos de 30 días, incluso hasta pocos días antes, los precios suben porque la mayoría de los vuelos a última hora normalmente se conoce o se sabe que son para ejecutivos que viajan por alguna urgencia o un tema puntual, que no es algo planificado. Y como no es algo planificado y necesito hacerlo, las aerolíneas suben el precio. Entonces, digamos que se puede manejar un par de días, no más allá de un par de semanas, con la finalidad de poder tener un precio adecuado. Pero lo repito, depende mucho de la temporada. ¿Qué pasa con alojamiento? Otro de los de los puntos que hay que tomar en cuenta en un viaje. A ver, el alojamiento es otro de los temas importantes y que eso obviamente me lleva a mí también a veces a frenar, y me refiero a mí como la persona que está decidiendo un viaje, ¿no? A ver, el alojamiento tiene que ver mucho con qué es lo que yo estoy dispuesto a pagar en mi viaje, ¿no? O sea, si voy por un viaje de negocios, si voy por un viaje más familiar, dependerá mucho el tipo de turismo que yo voy a hacer. Pero en general lo que se conoce o lo que se sabe es de que yo puedo encontrar dos tipos muy opuestos, o sea, muy diferentes en el tema de la opción. La primera opción es irme a un hotel en donde yo puedo tener las comodidades normales de un hotel con el desayuno incluido y algunos otros amenities que puedo yo obtener en el hotel, y por eso yo voy a pagar más. Pero si mi idea es poder ahorrar, porque la idea es también tener un presupuesto que yo pueda ese dinero incluso gastar en alguna otra cosa que me pueda servir para mayor, no sé, comodidad o para mayor atracción, para conocer
punto de destino, podría encontrar opciones, por ejemplo, como el Airbnb, en donde puede incluso ahorrar hasta más del 50, 60, 70% de los valores por noche. Es una buena reducción. Pero claro, es un costo-beneficio. ¿A qué me refiero a costo-beneficio? Si voy a un Airbnb, no tendría una persona qué sé yo, el aseo de la habitación, o a lo mejor el desayuno. Pero bueno, por ejemplo, en viajes internacionales, por lo general uno en el hotel no pasa casi nada, solamente va a dormir y ya. Entonces, esto que usted propone es una muy buena idea para ahorrar costos. Y de hecho se ahorra, como les digo, se puede llegar a ahorrar incluso hasta un 50, 60%, eso digamos en el mejor de los casos, pero en promedio estamos hablando de un 20, 30 o hasta 40% en el costo, ¿no? Y eso lo puedo asignar a otros rubros adicionales. Pero claro, aquí viene la parte importante. Yo tengo que también empezar a buscar estas opciones, no solamente en Airbnb, sino también para hoteles, de los descuentos, de las cancelaciones gratuitas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo estas opciones, puede ser que yo planifique mi hospedaje con unos ciertos días o meses de anticipación, y días o semanas antes de mi vuelo puedo volver otra vez a revisar la página, y si encuentro hospedaje más barato, cancelo eso y me voy a coger la nueva opción, ¿no? Entonces eso es bueno, porque cuando no hago esto, ya me toca irme donde escogí, por más que ya quiera hacer alguna cosa, si no tengo reembolso gratis, pues ya pago penalidad y ahí ya no conviene. Claro, eso sería algo importante a tomar en cuenta. Ahora, el tema de la comida también. La comida es una parte clave. A ver, se dice que si uno viaja a algún lugar, cualquiera que sea, no solamente en su país, aquí en el Ecuador, sino en el mundo, si no come la comida del local, me refiero a la comida local, no ha ido a esa parte. Entonces aquí viene la parte importante. Cuando hablamos del tema de comida, una de las cosas que se conoce o que se recomienda mucho es comer como local. ¿A qué se refiere esto? El comer como local significa que yo, en lugar de ir a buscar los lugares turísticos comunes y corrientes, me refiero a nivel de restaurantes o lugares como tal, en donde los precios por el mismo hecho de ser turístico pueden subir una cierta cantidad, tengo que empezar a buscar los parajes o los sitios locales, es decir, donde la gente normalmente come, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Yo puedo encontrar, voy a poner solamente por poner un caso, en París, un restaurante turístico en promedio podrá costar un plato normal para un almuerzo, me refiero a una comida de la tarde, alrededor de 35 euros. Pero si yo me voy a un local, a un restaurante local que se conoce, puede incluso bajar de los 15, 10, incluso hasta menos euros por comida. Entonces, mucho más de la mitad. Pero puede resultar difícil, ¿no? ¿Cómo encontrar estos sitios donde la gente va a comer regularmente, la gente local, ¿no? Correcto. Y aquí viene una parte importante y hay que empezar a apalancarse de las apps que hay para esto, ¿no? Por ejemplo, TripAdvisor es una muy buena herramienta en donde yo puedo filtrar con diferentes elementos, diferentes variables, como por ejemplo precio bajo, o incluso ya hay estas opciones de comida local. Y esta aplicación lo que me hace es botarme justamente las alternativas cercanas a donde yo estoy o donde yo voy a estar para yo poder escoger. Entonces, es decir, hay aplicaciones confiables, porque eso también hay que ver, además dónde va a estar ubicado, que no sean sitios que sean complicados para llegar, ni tampoco de peligro, ¿no? Todo esto hay que tomar en cuenta. De hecho, hay que planificar con mucho tiempo de anticipación. Es así, un viaje, así sea a otra ciudad dentro de mi mismo país o por fuera, tiene que ser planificado para poder, no solamente es el ahorro yo creo que es una de las cosas fundamentales, pero no es la única. Viene la parte de la seguridad, la parte incluso de la tranquilidad. Si yo viajo con mi familia, yo quiero que ese viaje sea memorable, que mi familia disfrute, pero si yo empiezo a aventurar demasiado, porque ojo, la aventura no está mal, pero también tengo que tener cuidado porque obviamente viajo con otras personas. Incluso si yo viajara solo, también hay que tener un tema de cuidado, y para eso también hay diferentes páginas en donde yo puedo ver qué tan recomendable es ir a un lugar A, B, C, y empiezo a ver los comentarios, empiezo a ver las diferentes reseñas que hay, y para eso es importante incluso
uno, cuando ya está en ese lugar o en ese sitio, en ese paraje, también calificar. ¿Por qué? Porque estas calificaciones en las diferentes aplicaciones me permiten a mí y a otras personas en diferentes partes del mundo poder tener una reseña mucho más aterrizada y con eso poder tomar una decisión mucho mejor, ¿no? Con un viaje bien planificado y bien pensado, ¿cuánto se puede llegar a ahorrar? Entre todo, ¿no? Sumado todo esto de los pasajes, del hotel, de la comida, del transporte, todo esto en total, en general. Y no solamente eso, sino también cuestiones, por ejemplo, de pago con moneda, antes de responder eso. Por ejemplo, también saber en dónde cambio, cuando hay un cambio de moneda, claro. Controles en dónde cambio con moneda local, cuando sí es importante pagar con tarjeta, cuando puedo conseguir ciertas aplicaciones a nivel de fintech para poder mejorar la tasa cambiaria y entre otras cosas. Con todo eso podemos estar hablando que depende mucho también el sitio y el paraje y la temporada, pero podría estar ahorrando alrededor de un 20 o un 40% si sé utilizar estos tips de manera adecuada para poder buscar un lugar específico con buenos precios, asequibles, seguro y entre otras cosas para disfrutar. Desde el 20 hasta el 40%. Otra cosa importante es siempre tener un presupuesto, ¿no? Sí, es importante. Y de hecho a veces, hay personas que son muy, o que lo llevan muy fácilmente en su cabeza, pero para las personas que no, también hay aplicaciones en las cuales yo puedo descargar en mi celular y puedo ir haciendo la medición, el control de mi presupuesto diario para saber si me estoy gastando más de lo que planifiqué. Entonces el presupuesto es clave, porque si no, después tengo apuros. Puedo llevar una tarjeta de crédito. Nos endeudamos. Del momento, pero a la larga la tarjeta en algún momento la tendría que pagar. Así es. Entonces no es lo lógico, ¿no? Sí, claro que sí, es mejor no caer en esas deudas que después nos van a complicar financieramente. Gracias nuevamente al doctor Fernando Ayo, director de la Business School de la UIDE, por darnos un poco algunos puntos clave, unas estrategias para ahorrar algo de dinero en esos viajes que tengamos planificados. Con gusto, María del Carmen. Una buena noche. Una buena noche también. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Así revisamos la información del resto del mundo con Esteban Cisema, que está ya en la sala de redacción con los detalles. Esteban, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche a todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que 6 fallecidos y al menos 50 heridos dejó una explosión cerca de la base aérea militar Marco Fidel Suárez en Cali, Colombia. Tenemos una reacción terrorista, expresó el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales y adelantó que declararía como organizaciones terroristas a grupos armados en el Cauca, Antioquia y el Caribe colombiano. Además, el mandatario dijo sin dar mayores pruebas que el ataque se producía como reacción a la derrota, dijo de la columna Carlos Patiño, que formaría parte de las disidencias de las FARC. Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de aproximadamente $100,000 para quien brinde información sobre el ataque. También les contamos que el ejército israelí pidió al personal médico y las organizaciones de ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza que comiencen a elaborar planes de evacuación ante una ofensiva militar para tomar la zona. El anuncio se produce después de que el Ministerio de Defensa aprobó una resolución para tomar la ciudad de Gaza y ordenó el reclutamiento de unos 60,000 reservistas. Además, se recomendó realizar ajustes en la infraestructura hospitalaria en el sur de la franja para recibir a los enfermos y heridos y que se prevé un aumento en la entrada del equipo médico necesario. En otras noticias, la Fuerza Aérea Ucraniana anunció este jueves que Rusia atacó durante la noche del miércoles con 574 drones y 40 misiles objetivos en todo el país, incluida la parte oeste, en un momento en el que los aliados occidentales debaten potenciales garantías de seguridad para Ucrania en el marco de unas futuras conversaciones de paz con Rusia. Las autoridades regionales de Leópolis, también en el oeste, confirmaron una víctima mortal y 2 heridos, uno de ellos de gravedad, a causa de los ataques rusos. Y es que la ofensiva ocurre en medio del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de organizar una reunión trilateral con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky para alcanzar el fin de la guerra. También les contamos que el gobierno de Estados Unidos recomendó a cualquier ciudadano de su país o que tenga cualquier tipo de residencia en territorio norteamericano a no viajar ni permanecer en Venezuela. Esto debido a graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles, según manifestó el gobierno estadounidense. También les contamos que los jefes de Estado y de gobierno de los 10 países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, condenaron el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe cerca de Venezuela. En un comunicado, dichas naciones advirtieron que esta acción representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional. Los 10 gobernantes de la alianza, que se reunieron por videoconferencia durante casi 2 horas y media, señalaron también que las órdenes del gobierno de Estados Unidos de desplegar fuerzas militares tienen la clara intención de imponer políticas ilegales, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los estados de América Latina y el Caribe. Finalizamos con información de lo que aconteció la noche de ayer en un partido de la Copa Sudamericana, y es que el partido que disputaban Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile por la Copa se suspendió apenas inició el segundo tiempo, luego de que violentos incidentes se registraron dentro del estadio. El enfrentamiento dejó al menos 20 heridos, según informó el Ministerio de Salud de Buenos Aires. Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó este hecho como un linchamiento inaceptable. Hugo Correa, de nuestra cadena aliada CNN, nos trae los detalles sobre lo ocurrido. La mismísima barbarie se apoderó de un espectáculo futbolístico, haciéndolo desaparecer, y se transformó en una obra dantesca, del peor escenario futbolístico que desapareció por completo en la historia de este club de Independiente de Avellaneda, cuyo escenario es el que estamos viendo, lugar en el cual se produjeron los incidentes que empezaron en esta cabecera sur alta, los hinchas de Universidad de Chile, que empezaron a arrojar elementos contundentes de lo que se puedan imaginar: mamposterías, escobas, hasta un mismo inodoro, ya que rompieron los sanitarios que están ubicados en este sector de este estadio histórico de Independiente de Avellaneda. Eso ocurrió en el primer capítulo del partido que anoche protagonizaban por la instancia de octavo de final válido por la Copa Sudamericana
Universidad de Chile versus Independiente. En el entretiempo se los trató de calmar, de llevar al orden, pero eso fue realmente un suspiro, no se logró, y en el segundo tiempo, a los 2 minutos, se vieron impedidos los protagonistas de continuar con el operativo de dar garantía, y el partido quedó por la Conmebol, el ente sudamericano del fútbol, suspendido sin un aviso concreto si continuaría o no. En principio el partido fue cancelado y habrá que ver qué determina la Conmebol. Por lo pronto, los hechos fueron realmente macabros. Los pocos hinchas de Universidad de Chile que quedaron en la parte alta, cuando el partido ya había sido suspendido, recibieron todo tipo de golpizas. No tenían escapatoria. Uno de ellos se tiró desde lo alto. Otro recibió impactos realmente tremendos con un objeto contundente en todo su cuerpo, incluyendo su cabeza. Por ese motivo, el partido, como decíamos, quedó cancelado, y de los 19 personas que fueron internadas, de acuerdo a lo que confirmó el embajador chileno aquí en la Argentina, se distribuyeron en 4 centros médicos de esta zona de Avellaneda, que queda ubicada en el sur de la ciudad de Buenos Aires. De momento, el Ministerio de Salud le confirma a CNN que 4 personas continúan internadas, 3 de ellas en estado reservado, con impactos craneales, con estado realmente preocupante. Estarían en principio graves, pero por fuera de salud. El restante es argentino, el cual no reviste gravedad. Por lo pronto, hay que decir que el presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, ha dicho que por suerte no fue una tragedia, pero que estos episodios se tratan de lamentar, se tratan de superar de cara al futuro, y que están tratando de dar el apoyo correspondiente a los simpatizantes del equipo chileno. Por último, hay que decir que la Conmebol va a tomar entre la segunda y la tercera semana de septiembre la decisión de los fallos que va a determinar desde el punto de vista disciplinario. Podría haber sanciones fuertes para el propio club Independiente y lo propio para el club trasandino, hablo de la Universidad de Chile. Con la cámara de Cristian Cáceres, desde la ciudad de Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires, les informó Hugo Manu Correa. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. María del Carmen, Fausto, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por tu informe, y ahora vamos con más noticias nacionales. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Ecuador percibirá ingresos aproximados de 478.1 millones de dólares con la exportación de 8.6 millones de barriles de crudo Oriente. Petroecuador estima que dichos recursos lleguen a partir de 3 concursos internacionales con las empresas estatales Unipec América y Petrochina International, que fueron las firmas ganadoras de la licitación. Las ventas de crudo Oriente se regirán por el sistema del WTI. Según la estatal, cada concurso exportará un volumen total de 2.8 millones de barriles mediante 8 cargamentos. El Ministerio de Ambiente y Energía anunció la incorporación de 643 megavatios del sistema eléctrico nacional a través de proyectos de autogeneración. En Notimundo al Día, Pablo Arias, experto energético, señaló que la instalación de megavatios adicionales no será inmediata, pues al momento se están realizando los estudios sobre el punto de conexión en la distribuidora, dependiendo del tipo de generación. Día a día existe el aumento de la demanda nacional de todo el país. Una operación adecuada permitirá manejar los embalses adecuadamente en un tiempo máximo de 50 días, manejándolos de manera adecuada. Pero recordemos que en la zona del Austro, en la cuenca del Paute, ha dejado de llover. Los caudales han ido disminuyendo paulatinamente y muy rápido. Los niveles del embalse están disminuyendo, entonces no creo que sea de alarmarse mucho, pero si empezamos a no aplicar un plan de eficiencia energética, a consumir demasiado, sí deberemos preocuparnos porque la producción no ha subido.
En el marco del endurecimiento de su política migratoria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría solicitado a países terceros que reciban a migrantes de otras nacionalidades deportados desde territorio norteamericano. Se conoce que Ecuador constaría dentro de esa lista, mientras expertos califican como inviable la inserción de migrantes en territorio nacional. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, el analista internacional Marco Romero consideró que el gobierno ecuatoriano tendría pocas alternativas para negarse a la propuesta de Trump. Uganda ha establecido que no se deporte a personas con antecedentes penales, aceptan grupos familiares, entonces hay un espacio para la negociación muy estrecho, muy limitado, pero por lo que decíamos hace un momento, creo que es altamente probable que se acepte las condiciones bajo las cuales se acepte. Me parece que deberían ser las menos nocivas o riesgosas para el país. Pero debería... en términos de cantidades y de tipo de persona. Claro, pero ¿debería aceptar el gobierno algo así? Mire, o no hay otra opción. No hay muchas opciones. Y más aún por el tipo de política exterior que ha manejado el gobierno ecuatoriano, no solo en este gobierno, en los últimos gobiernos, y las relaciones muy estrechas que se intenta mantener con los Estados Unidos. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Así es, gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad.